Vamos aquí, tratamos de ser más humanos. Pues, buenas noches. Vamos a hablar de lo que es la Guerra Fría, que bueno, es el último tema que corresponde al temario Historia Universal. Hoy le cantamos las golondrinas a esta materia y pues en breve también poco a poco se van apagando los demás a medida que nos acercamos al examen. Y para calentar motores, pues les puedo comentar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lejos de que hubiera una tranquilidad en el mundo, una paz real, pues desafortunadamente no ocurrió, debido a que las naciones que lideraron al grupo de los aliados, que recuerden que luchó contra Alemania, comenzaron a tener una competencia entre ellas, ¿no? Y me refiero a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, que bueno, van a ser dos sistemas pues parcialmente distintos, aunque ya si lo ponemos ojo de buen cubero, no lo es tanto. ¿Sale? Entonces eso que va a desarrollar un ambiente de tensión en donde por una parte sí va a haber un cierto boom económico, una parcial estabilidad social, la gente comenzó a tener un mayor poder de consumo, pero estaba latente el peligro en que este par, que además ya habían desarrollado armas sumamente potentes, pues se vaya a dar en la torre. Y entonces incluso implicaría una destrucción un tanto planetaria, ¿no? Además, de manera paralela, vamos a ir viendo otros procesos que son igual de interesantes. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias que en su momento pertenecieron a las potencias industriales de Asia y África, perdón, de Europa, ahí hizo un switch, pues van a comenzar a independizarse. Y bueno, acá en América Latina vamos a atravesar un periodo de desarrollo económico, pero también de un constante dominio indirecto por parte de los Estados Unidos, que en algunos casos van a suscitar guerras civiles, en otros dictaduras y en unos muy pocos revoluciones o intentos de ellas, ¿no? Entonces es un periodo muy frenético que va a sentar las bases de lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? La globalización, el neoliberalismo y bueno, unos rollitos más intensos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta hora y cuarto? Bueno, lo básico y fundamental, que es lo que nos exige el examen. Conocer los principales aspectos y características de, bueno, esta parte de la Guerra Fría. Les digo que la segunda la agarro cuando explico lo que es globalización. ¿Sale? Eh, observar la influencia que tiene este conflicto que es indirecto en las modificaciones que se van a dar en cómo estaba acomodado el mundo en aquella época entre 1945 y el 75. Y es más, aquí también involucro a la sociedad va a cambiar a pasos agigantados. Vamos a ver sectores sociales que anteriormente están invisibilizados, que poco a poco van a ir presionando por un reconocimiento. Mujeres, eh, migrantes, afrodescendientes. No, hombre, ahí la década de los 60 va a ser toda una fiesta. Y algo que también va a resultar relevante es el tipo de tensión que van a sostener tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, que es, insisto, lo que va a provocar que el mundo estuviera en un constante estrés. Y sí, hubo un momento en el que estuvieron a punto de darse en la torre, de apretar el botón rojo y de un todo, prácticamente todos contra todos, pero nuclear, imagínense, ¿no? Y que, por cierto, eso en la cultura, en lo que es la música, la literatura, la poesía, se va a ver reflejado. ¿Sale que es, digamos, lo rico de este periodo? ¿Tienen alguna duda, pregunta de lo que vamos a hacer ahorita? ¿No? Muy bien. Entonces vamos con la definición de lo que es la Guerra Fría. ¿Qué les No, suena la guerra cuando escuchan este término? ¿Qué les suena cuando oyen Guerra Fría? ¿Qué cosas se les ocurre que sea?
como de, como de lejanía, algo así. Bueno, también, así eso me mente. Bien, no estás tan distante de lo que es. A ver, vamos a ver. Alma, no creo que está por ahí ocupada. Ofelia, sí, Rachel, adelante, ¿se vale repetir? No, creo que ya se te molestó. Bueno, para que no les digan y no les cuenten, la Guerra Fría va a ser un enfrentamiento político, económico, social, militar e incluso cultural que va a darse al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, que va a seguir un modelo capitalista y que va a estar liderado por los Estados Unidos, contra el bloque del este u oriental, que va a estar liderado por la Unión Soviética y que va a adoptar un modelo comunista. Bueno, según ellos van a ser comunistas, ¿no? Que bueno, en realidad no va a suceder así. Ahora, en pocas palabras, es un conflicto indirecto que se va a dar entre estas dos potencias por ver quién es el mandamás. No va a ser un enfrentamiento abierto porque eso implicaría una codestrucción. Entonces, durante estos 40 años vamos a ver periodos en donde están a punto de darse en la torre, pero solamente se van a fintar. Algo así como cuando ven en las peleas que luego salen en la calle, ¿no? En donde dice que se avientan, se pasan todo el tiempo diciéndose de groserías, pero al final no hay pelea. Y a lo mucho no saben todos. Hagan de cuenta que ahí es que esa es la Guerra Fría, ¿no? Pero aquí lo interesante es que de algún modo el resto de los países que en ese entonces había en el mundo se van a agrupar en uno u otro bando. Quienes sean de mi generación, por ahí de los 35, 30, incluso 25 años, se van a acordar de una serie de dibujos animados en 3D que pasaban en los 90, principios de los 2000, que se llama Transformer Beast, que eran dos grupos de robots que llegan a un planeta, no sé si sea el planeta Tierra, pero que van adoptando figuras de animales y cada robot neutro que llegaba a ese planeta, todos iban en friega a intentar reclutarlo bajo su bando. No sé si por ahí lo recuerdan. Está muy padre esa serie. Hagan de cuenta que así va a ser la Guerra Fría. En términos más reales, imagínense, recuerden sus épocas de escolares, por ahí a lo mejor ya lo vivió la hija de Alma, en donde hay un pleito entre dos niños y resulta que el grupo se divide en dos, unos con sutanito y otros con fulanito. Más o menos va a ser así, solamente que es el... Ahora, todos los aliados, Estados Unidos y la zona de influencia de ese país era, es decir, en donde este señor pues de alguna manera movía las cosas en los asuntos internos de esas naciones, van a agruparse con el color azul. En el caso de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, se van a organizar a través de la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, una agrupación de países que continúa hasta la fecha. No escucho hablar de lo que pasa en Ucrania, bueno, pues ahí hay un resabio, ¿no? En el caso de América, Estados Unidos va a firmar con los países de América Latina lo que va a ser el Tratado de Tlatelolco en 1968 y la formación de la OEA, que es la de Organización de Estados Americanos. ¿Sale? En el caso de los soviéticos y sus amigos, van a armar un grupito, diríamos en el barrio, una bandita que se va a llamar el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia va a incluir a la Unión Soviética, que es este gigantón que está vestido de rojo, con sus aliados europeos, prácticamente la mitad de Europa. No, no todos los países comunistas van a estar ahí. Otras naciones como China, por ejemplo, Vietnam, eh, Etiopía,
Argelia, Angola, Mozambique, Mauricio, acá por África, también se van a alinear. Y va a haber un tercer grupo muy especial que va a integrarse por aquellas naciones de Asia y África que van a obtener su independencia después de 1945, que no van a estar con ninguno de los dos, ni de Chile ni de Kosovo. Van a intentar mantenerse neutral. Y ese grupo de países se va a llamar los países no alienados o de tercer mundo. Así es que ya saben, ahí el origen de esa frase. El primer mundo, aparentemente, era el capitalismo, el segundo mundo, el socialismo, y el tercero, los de con ninguno de los dos, los que no juegan, los que intentan mantenerse al margen de esta situación. Aunque bueno, no siempre van a poder, ¿vale? Entonces, eso pues bueno, va a llevar a cómo va a estar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1991, que va, insisto, a tener sus picos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bueno, aquí está más o menos cómo se va dando la Guerra Fría. Va a haber un periodo de máxima tensión en donde prácticamente ya se van a soltar a los guamazos, que va a darse desde 1945 hasta 1953, con la muerte de Stalin, que en ese entonces era líder de la Unión Soviética, pues, y un dictador como Hitler, la verdad, pero comunista. ¿Sale? Que bueno, del lado de los Estados Unidos tampoco cantaban mal las rancheras, ¿eh? Los presidentes eran algo violentos y autoritarios y muy metiches. ¿Sale? ¿Qué va a suceder en esta época? Van a haber una serie de políticas represivas que buscaban contener el avance del comunismo, por ejemplo, la doctrina Truman, que va a plantear apoyar a Europa Occidental pues, para evitar que esas naciones se jalen al bando comunista. Por ahí también va a estar la doctrina McCarthy, que es una iniciativa de un senador estadounidense que así se apellida, que buscaba perseguir a los comunistas estadounidenses, porque aunque no lo crean, había comunistas estadounidenses, algunos muy famosillos como Ernest Hemingway, que fue un importante escritor de esa época, por ahí a lo mejor leyeron El viejo y el mar, cineastas como, ay, se me fue el nombre, se me escapó el nombre, pero la primera película de Espartaco con Kirk Douglas, su papá de Michael Douglas, bueno, ese viejito que va a ponerse la piel de este esclavo rebelde de Roma, rebelde contra Roma, que es una película muy buena, y su director era comunista, y de hecho tuvo que ser desterrado. Incluso por ahí Chaplin, que todavía está vivo en esa época, y otros famosos, pues recibieron el acoso de las autoridades estadounidenses. Y si eso pasaba con la gente de la farándula, imagínense qué ocurría con aquellos líderes obreros, campesinos, estudiantes, que de alguna manera estaban coqueteando con el comunismo. La pasaba muy mal. Obviamente del otro lado la situación era así. Posteriormente, a pesar de que van a haber algunos conflictos, digamos, periféricos, es decir, alrededor, en donde esas potencias intervenían, como es el caso de la guerra de Vietnam, para citar un ejemplo de ello, pues va a haber una especie de coexistencia. Es decir, como que no se van a agarrar del chongo, se van a ver feo, pero no se van a enfrentar. Incluso hasta van a tener relaciones diplomáticas. En aquella época se va a construir el muro de Berlín, va a ocurrir la crisis de los misiles en Cuba, que les digo es el momento en donde ahí sí ya se iban a soltar los guamazos, va a darse la guerra de Vietnam, que por cierto es un conflicto que va a perder los Estados Unidos, y también la invasión soviética a Afganistán, que no les va a funcionar. Hay referencias en la cultura en la industria del entretenimiento de estos pasajes con Rambo, por ejemplo, que bueno, hay que tomar ciertas reservas porque es una perspectiva estadounidense. Luego, para finales de los 80, va a haber de manera internacional una serie de iniciativas conservadoras que van a
fregar este estado de bienestar y que, bueno, van a ser fortalecidas por las crisis económicas de aquella época y estos nuevos gobiernos van a ser más agresivos, más violentos. Entonces vamos a ver que entre finales de los 70 y principios de los 80 va a haber otro rebrote, donde ahí otra vez se ve que van a haber guamazos. Pero afortunadamente, a partir del 85, cuando ya es muy visible que la Unión Soviética está a punto de colapsar, pues las cosas poco a poco comienzan a alivianarse. Y para el 91 desaparece la guerra y de manera paulatina, muchos países que tuvieron un modelo comunista van a transitar hacia regímenes democráticos, como en Occidente, y una economía de corte capitalista. Ahora, eso no quiere decir que los Estados Unidos hayan ganado la guerra como tanto se paran el cuello. Los Estados Unidos desde ese periodo, desde finales de los 70, principios de los 80, tienen una muerte lenta. Están viviendo una muerte lenta. Han pasado crisis, tras crisis, la situación social cada vez está más terrible, pero lo que los ha alivianado de un colapso real perdón, total, van a ser las políticas de intervención que ya sea desde la economía o militarmente pues van a implementar. Por eso los gringos no pueden estar parados. Y vean ahorita lo que está sucediendo, ¿no? O sea, mucho del conflicto que se está dando en Europa Oriental, específicamente en Ucrania, es por influencia de los gringos, que evidentemente pues están vendiendo sus productos a sus aliados europeos mucho, mucho más caros, ¿no? Entonces, bueno, pero no se están lanzando a los guamazos de manera abierta, o sea, está ahí dándose tú por tú con Putin, pero no le están cantando el tiro, como decimos acá en el barrio, abiertamente, ¿no? Entonces, hay aguas. Y pues bueno, esa es la dinámica que está teniendo, pero es evidente que los Estados Unidos ya no son la potencia dominante que era antes, o que se jactaban que pudo serlo después del final de la Guerra Fría. ¿Sale? Entonces, este tema está muy bonito porque coinciden tanto contenidos de geografía como de historia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Vamos claros? Sharon, ¿vamos bien? Tú vas a ser mi mayor referente. Todo bien. Perfecto. Sale y vale. Cuando por ahí no le caches la onda, avísame, ¿vale? Para que lo vuelva a explicar. Bueno, Va que va. Ahora si que eres un estudiante más y tienes la total libertad de decirme, profe, párale a su tren porque no le entiendo. Y yo con todo gusto vuelvo a explicar. Ahora sí que estás en tu escuela. Bueno, mini escuela. Ahora, bueno, aquí ya estamos viendo algunas particularidades de lo que va a ser este conflicto, pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Em, la primera característica que va a marcar a la Guerra Fría es justo lo que les comentaba. No va a haber un conflicto abierto. Estas potencias van a agarrarse del chongo a través de sus amigos, lo cual va a implicar que van a darse una serie de conflictos o guerras alrededor, pero nunca va a ser un enfrentamiento abierto, nunca va a ser un mano a mano, aunque diplomáticamente se van a estar ahí hasta recordando ciertas cosas que no puedo decir porque hay público menor de edad. También eso implica que cada uno va a intentar andar de metiche tratando de ver lo que hacían nosotros. No había en esa época Facebook ni Internet, que supongo que si no existiera hubiese sido más fácil. Pero estamos en un periodo en que el espionaje va a vivir su edad dorada. No sé si por ahí han visto a James Bond y ese tipo de películas, pues bueno, van a estar, aunque no así, ¿sale? Ahora, como una manera de, digamos,
generar miedo en el enemigo, pues es presumir que uno está mejor preparado para la guerra, ¿no? Entonces, esto va a implicar que va a haber un desarrollo armamentístico y que creen, van a estar siempre a la par. O sea, que si uno por ahí desarrolla un arma atómica 10 veces más potente que la que explotó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que el otro le va a echar ganitas, va a invertir en investigación científica para que sea, para que saquen una bomba 10 veces más eh, eficiente que la de su enemigo. Y así se van a ir. Entonces, va a haber una gastadera de dinero así a nivel eh, gigantesco para ver literal, pues quién es el que la tiene, quien tiene el armamento más grande, ¿no? Más letal. Y eso al resto del mundo lo va a poner con mucho miedo, porque insisto, ¿no? Imagínense que los dos se enfrentan y jalan a sus aliados, pues va a haber un bombardeo nuclear por todos lados. Chance y ni siquiera hubiésemos estado aquí. Pero afortunadamente no fue así, nada más fue para presumir. Y algo que también va a ser relevante es que la idea, los principios, los valores, eh, la forma en cómo nosotros le damos sentido a nuestro alrededor va a también ser un campo de batalla. Se va a intentar a convencer mediante la cultura, aquí incluyen los medios masivos de información, pues que X o Y modelo era el más fregón. Entonces, por ejemplo, cuestiones que a lo mejor ustedes dicen, no, pues no tiene nada que ver con la política, como los cómics, ¿no? Por ejemplo, figuras como Superman, Batman, Iron Man, pues van a ser modelos que plantean, digamos, representaciones de valores modelo, es decir, que Iron Man no solamente era Iron Man, no era un superhéroe que luchaba contra los malos y tal, sino que representaba los valores y los ideales del capitalismo. Un cuate con mucho dinero, que no tiene superpoderes, pero que a través de la inteligencia y el desarrollo tecnológico, pues tiene una gran capacidad, ¿no? Otro tanto es Superman, que va a representar los valores del ciudadano americano al cual se tiene que aspirar. Batman, ¿no? También un compa con lana que lucha contra las injusticias, pero que ocupa su inteligencia y sus recursos monetarios para hacerla del héroe. Del otro lado, pues igual, va a haber un ataque ideológico, ¿no? La literatura, la música, se va a exaltar el hecho de que en la Unión Soviética no hay hambruna, todo el mundo se educa, aparentemente viven bien, hay un sistema de salud bastante decente, lo cual fue cierto, pero pues la parte de la libertad individual, el elegir, digamos, un camino a seguir, el estar sujetos al Estado, pues no. De hecho, algunos especialistas dicen que la Unión Soviética no era realmente comunismo, era una especie de capitalismo ahí todo raro de Estado, lo cual pudiera ser cierto, ¿no? Pero al final, pues todo el mundo presumía que era el fregón, y la idea es jalar más agua para su molino, ¿va? Entonces, la suma de esas condiciones, pues, va a llevar a que a lo largo de entre los años 40, 70 o 80 y más, ya hasta parezco estación de radio, pues hubieran enfrentamientos, ¿no? Entre los más tempranos, pues van a ser la división de las dos Alemanias, ya que ambas potencias de alguna manera ocuparon la capital de ese país, que era Berlín, pues dijeron, cada uno nos vamos a quedar con la parte. Entonces, en esta época tenemos una Alemania que era comunista, que es Alemania democrática o Alemania del Este, y Alemania capitalista, República Federal Alemana o Alemania Occidente. Y en la plena capital, algunos años después, van a construir un muro, el famoso muro de Berlín, que va a ser el símbolo de la Guerra Fría. Pero bueno, mientras eso pasaba en Europa, tenemos que en Corea va a ser el primer enfrentamiento en el cual estos dos se van a dar en la torre, pero a través de sus aliados. Es un conflicto que va a acabar en empate. Estados Unidos no se va a llevar la victoria y entonces, pues vemos que
Corea, que por mucho tiempo fue un solo país, resultó que se dividió en dos, la parte sur capitalista, la parte norte comunista, que por cierto va a tener una dictadura que hasta la fecha se mantiene. Y el cuate que ahorita está gobernando Corea del Norte parece personaje de Dragon Ball Z. ¿Sale? Como ya les había comentado, en los Estados Unidos va a haber una serie de iniciativas que van a vigilar y a reprimir a las personas que simpatizaban con el comunismo en casa, que va a ser la doctrina McCarthy. En 1959, un grupo de guerrilleros cubanos de ideas izquierdistas, es decir, afines a la Guerra Fría, al comunismo, bueno, originalmente no eran comunistas, pero la presión del momento los llevó allá. El punto es que estos cuates van a tumbar a un presidente que era bastante autoritario con el pueblo cubano que tenía ahí en el hambre, y, va a caer y se va a dar la primera ocasión en que en América va a existir el comunismo, es decir, un gobierno en donde aparentemente los obreros y los campesinos van a tener el control de el Estado, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente por la presión del bloqueo económico que va a ejercer los Estados Unidos, no les van a permitir vender ni comprar nada. Y las tratas que van a tener con la Unión Soviética, pues va a hacer que la situación mejore, va a mejorar, sí, y durante mucho tiempo fue así, pero al final lo ahogue y paulatinamente el gobierno se vuelva más autoritario, más conservador. Cuando eso todavía no pasaba, a la Unión Soviética se le ocurrió proponerle un plan a Cuba. Oye, Cuba, yo te doy tecnología y apoyo tus finanzas, me viene valiendo un bledo el bloqueo que te está dando los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está muy cerca de Cuba, pero a cambio me permites instalar bases y un depósito de misiles nucleares ahí. Y Fidel, que era Fidel Castro, el líder de la República de Cuba en esa época, dijo, pues jalo, me conviene, órale. El problema aquí es que eso llevó a una crisis y a un conflicto diplomático con Estados Unidos, quienes veían con cierto temor, pues que cerca de su casa su principal enemigo tuviera lugares en donde lanzar misiles. Entonces, pues eso no le gustó a Estados Unidos y el presidente John F. Kennedy amenazó al líder soviético que si no quitaba sus misiles de ahí, ellos iban a apretar el botón rojo y desde Alaska iban a lanzar cohetes nucleares a Moscú. Y ya saben, ¿no? Hasta parece ahí borrachera de cantina, unos se amenazan con nosotros, gente que no tiene vela en el entierro también se comienza a meter, todo el mundo comienza a perder la cabeza, sin embargo, pues bueno, llegaron a un punto en el que si desataban ese conflicto, pues todos iban a valer. Así que al final la Unión Soviética dijo, va, yo retiro mis misiles, pero tú no los lances desde Cuba. ¿Sale? Entonces eso pues va a implicar el punto más caliente, como dirían por ahí, de la Guerra Fría. Y bueno, más adelante se suscita el conflicto en Vietnam, que va a cobrar relevancia porque es la primera guerra donde los Estados Unidos van a perder. Y ustedes pueden tener referencia a este tema en canciones, por ahí varias rolitas de los años 60 de gente como Bob Dylan, pues habla que están en contra de la guerra. Um, por aquí, por ahí escuchan American Pie de Doc Manleo, también la citan, ese es un clásico, esos que aparecen en Universal Stereo. Um, en la parte del cine comercial, pues Marvel, si ven los X-Men primera generación, bueno, está ambientado en la guerra, en la crisis de los misiles, esa está en la guerra de los misiles, pero la de Wolverine, la primera ahí también tocan lo de Vietnam. Y la de X-Men primero, no, el origen también está ambientada, ¿no? Entonces, eh, esta guerra es muy famosa porque además los vietnamitas no tenían con qué defenderse. Y la ayuda tanto de los chinos, que en ese entonces eran comunistas, como la de los americanos, pues estaba era poca, no se comparaba con el nivel de intervención que tenían los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la guerrilla fue efectiva y la guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo de que sí se podía vencer
al país más fuerte. Y entonces eso inspiró a que en otros lados hubieran movimientos de resistencia. Sin embargo, pues no, no van a tener el mismo efecto. Muchos de ellos no van a ser exitosos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, ahora vamos al siguiente punto que va a ser la carrera armamentística, que como ya les decía, cobraba su valor porque, digamos que servía para proyectar quién tenía el mejor armamento, para evitar que el otro también se pusiera al brinco y bueno, hubiera un cierto reconocimiento de su dominio. Sin embargo, como estaban casi, casi parejos, hasta se llegaron a endeudar por esto, pues bueno, esa disuasión no se dio. Pero hubieron algunos resultados que no sé si llamarlos positivos, pero que se tradujeron a un mejoramiento de la vida civil. La verdad es que no sé hasta qué punto sea así. El primero de ellos va a ser el avance tecnológico, sobre todo las comunicaciones. Y tenemos el antecedente de una tercera revolución industrial que va a aparecer en la década de los 70s y 80s. La segunda va a conllevar la carrera espacial, que bueno, va a darse de esa manera porque em, se buscaba un cierto un reconocimiento, ¿no? O sea, es una especie como de tener una estrellita en la mente. Y, ah, mira, yo llegué a la luna. Era tener, mm, se me fue la palabra, una reputación, ¿sale? Entonces, por eso el rollo de los cohetes era tan famoso. En un primer momento ganan los soviéticos, ahí está Yuri Karkarin, que fue el primer hombre que viajó a la luna. Ellos también mandaron el primer ser vivo al espacio, una perrita que se llamaba Laika, que bueno, estaría interesante que escucharan ahí la versión de Mecanos, una rola muy, muy bonita, inspirada en ese experimento, que bueno, desafortunadamente la perra murió, pero a partir del 69 y hasta donde duró esto, que fue a principios de los 80, los Estados Unidos se llevaron la delantera, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de lo que fue el, la carrera espacial. Ahora, en términos económicos y sociales, se va a dar la expansión del estado de bienestar, que era lo que habíamos visto en el periodo de la guerra, entre guerras. Recuerden que es un modelo eh, socioeconómico en el cual las políticas que tenían que ver con la economía de un país estaban supervisadas por el Estado. Acuérdense que el crack del 29 implicó que el país se quedara sin dinero, hubiera precariedad laboral que conllevaba que los trabajadores no tuvieran para comprar lo necesario para subsistir, y lo que se intenta con el estado de bienestar, cuyo creador es este bigotón, John Maynard Keynes, era corregir estas fallas que tenía el capitalismo como sistema. Entonces, esto implicaba garantizar el trabajo. Si la gente trabaja, la gente tiene dinero y por consiguiente puede comprar. Se estimula que hubiera que crecimiento de más empresas. El gobierno para ello, pues también invierte en infraestructura, tiene el dominio de ciertas ramas industriales que garantiza precios
bajos para que la gente pudiera emprender, a hacer su negocio, se intentan regular los monopolios, se da también una facilidad de que las personas puedan comprarse una casita, un cochecito, vaya, lo que llaman el American Way of Life o el sueño americano, ¿no? Y esto conllevó a que sí, de alguna manera, eh, los obreros y los campesinos del 50-60, varios de ellos se conformaron, aunque en realidad pues, era una estafa porque lo que implicaba era gastar, no una mejoría radical o real de sus condiciones de vida, simplemente eran menos explotados, ¿no? Pero sí hubo una mayor movilidad social porque aquellos hijos de esos trabajadores que pudieron educarse van a tener mejores puestos que sus padres y por lo tanto van a escalar. De ahí me parece que viene el mito de si estudias una carrera te va a ir bien y prácticamente tienes ganada la vida. Cosa que hoy tristemente no pasa. Respondemos a otras conexiones. Pero bueno, aquí sí, sale ahí. Y si el sector privado no genera suficientes empleos, el Estado tiene el compromiso de dar trabajo, lo cual va a llevar a que crezca la burocracia y unos 30 años después los procesos administrativos sean tan poco eficaces que pum, hay crisis. ¿Sale? Pero bueno, al final ahorita eso está padre. Consecuencia de la implementación del estado de bienestar y la estabilidad económica que se va a dar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del 45 hasta más o menos mediados de los 60, es que en Occidente, bueno, en general en varias partes del mundo, hubo una generación de chicos que accedieron a niveles escolares y un poder adquisitivo que no tuvieron sus padres, pero que se percataron que este modelo, si bien daba una garantía de desarrollo, les negaba derechos fundamentales, sobre todo a decidir. Porque sí, tanto la sociedad como el Estado, sobre todo por las problemáticas derivadas de la Guerra Fría, involucró que no hubiera una representación política como tal, que en el caso de los chicos fueran obligados a seguir los pasos de sus papás. Por ejemplo, las mujeres tenían baja escolaridad. En muchos casos solamente aspiraban a tener un buen marido y hasta ahí. Ser buenas amas de casa. Grupos sociales como los negritos, los afrodescendientes, no van a tener derechos civiles. No podían juntarse gentes de color con personas de tez blanca. Había mucho rechazo a quien era distinto. Entonces, eso involucró que en los 60 existían una serie de movimientos sociales que se oponían a esas prácticas, que planteaban una paridad de derechos, que argumentaban que los jóvenes, los negros, bueno, los afrodescendientes, la gente que tenía una preferencia eh, de género diferente a otra, es decir, chicas que están enamoradas de otras chicas, chicos que están enamorados de otros chicos, pues comenzaran a buscar un reconocimiento y nosotros también existimos, somos seres humanos, no somos monstruos y debemos ser considerados como gente normal, ¿no? Que ya desde ahí como que se estigmatiza eso. Entonces, van a salir a las calles, se van a dar estrategias de resistencia pacífica, y no solamente en los Estados Unidos, en otros lados, como por ejemplo en la India, durante su proceso de independencia, que ocurrió unos 20 años antes con Mahatma Gandhi, la no violencia, que es algo que recupera también Nelson Mandela, que por estas épocas, en los años 60 se va a luchar contra el apartheid, que no va a ser la única vía, van a haber grupos afrodescendientes que van a pensar que pues, la autodefensa es lo mejor, ¿no? Y ahí tienen la organización de las Panteras Negras, que también es medio famosa por incluso cómics, aunque más bien las películas, ¿no? Es el periodo en el que también aparecen las pandillas. Bueno, eso ya es un poquito después, en los 70. Pero surge a partir de esto, la música ni se diga, el rock va a denunciar mucho esta parte de la desigualdad y va a exigir eh, la paridad de los derechos, ¿no? Así como también señalar
varias cuestiones que se estaban suscitando. Por ahí surgen también a partir de estas interrelaciones culturales, nuevos géneros como el jazz. Bueno, no, el jazz ya estaba, perdón, ahí bórrenlo. El ska, el reggae, el punk, el heavy metal, géneros que, bueno, son muy populares en la actualidad. Pues bueno, ahí en los 60 se van formando la trova para el caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces es una década muy, muy, muy agitada, muy interesante, valiosa por este avance en cuanto a derechos humanos, que me parece lo más rescatable, pero que también va a dar una cualidad en el que se comienza a recuperar al individuo frente al grupo, ¿no? Anteriormente a los 60 era el grupo el que inclusive aprisionaba al individuo. Acá no, aquí hay un derecho a ser uno mismo. Sin embargo, tristemente, la lógica del sistema va a agarrar este principio para volverlo un objeto de consumo, se crean las modas y esas modas, digamos que es una versión adulterada del origen, de tal manera que pues con el consumismo derivado de ellas, con la estereotipación de esas acciones, pues sencillamente se neutralizan y se nulifican, ¿no? Vean, por ejemplo, que en la actualidad está sucediendo algo parecido. Tenemos por ahí movimientos muy fuertes como el feminista, el reconocimiento de la comunidad LGBT y demás, que sí han tenido algunos avances bastante notorios, muy significativos de los cuales que hay que aprender, pero que está haciendo ahora el sistema, se está aprovechando de ellos de tal modo que más que el reconocimiento, los está cosificando. Y entonces eso lleva a discusiones un tanto estériles. Y por supuesto, a ampliar más la venta de esos productos y a desactivar cualquier iniciativa transgresora o de reconocimiento. Y hay un conformismo, ¿no? ¿Para qué andas ahí criticando si ya hay una persona bisexual en tal serie? Si ya tenemos una sirenita blanca. Ok, pero ese es el primer paso. El segundo y el más importante es que esa paridad en cuanto a derechos, ese reconocimiento, sea real, sea en lo cotidiano, que en las escuelas en donde vaya la hija de Alma, no haya padres que le digan a los chicos que sea malo a lo mejor sentirse como encerrado en un cuerpo que biológicamente no era suyo o seguir viendo a la educación sexual como un tabú o decir que las chicas tienen como principal misión en la vida ser madres, ¿no? Que digo, aquí tengo varias mamás, es algo muy padre, pero no es lo único, ¿no? ¿Dónde queda esta parte del desarrollo de la persona, el querer, pues tener otro tipo de experiencias, ¿no? El tener un autodominio, pero la reducción al absurdo de lo que ofrece el comunismo, la comunidad del, perdón, el feminismo, la comunidad LGBT, el todo estandarizarlo, crear una moda, pues desactiva cualquier ingrediente o contenido transgresor. Y fíjense que en la actualidad sucede algo más riesgoso que en los 60, 70 y bueno, 80 apenas si se veía con cierta em, timidez, y es el ser dogmáticos, intolerantes. No hay por ahí corrientes feministas con las cuales no estoy de acuerdo, en el que por el hecho de ser potencialmente varón ya eres prácticamente un enemigo a matar, ¿no? Digo, y reconozco que aquí pues sí estamos un poquito más fregados, que estamos atrasados en nuestro propio proceso de transformación. Ahí ustedes nos están dando una lección de oro, pero tampoco no llegar a ese nivel de intolerancia, ¿no? Más bien aquí la cuestión es tratar de convivir bajo otro tipo de estrategias no violentas. Lo que está sucediendo del otro lado, que está habiendo una cierta reproducción y le están justificando como una autodefensa. Y eso no visibiliza el problema, ¿no? Sino más bien lo fragmenta. La bronca no es de hombres contra mujeres en sí, sino la bronca es contra el sistema, porque a través del patriarcado y del machismo nos está afectando a los dos.
que sí los hombres tenemos que reconocer que estamos limitados en muchas cosas, que requerimos un aprendizaje, reformular nuestros vínculos sociales, afectivos, nuestros tratos con ustedes, ser no violentos, en fin, un montón de cosas, pero eso no implica que la lucha sea contra nosotros en específico, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunas variantes que se están dando y esa es parte de esta estrategia con la cual durante los 60 se intenta neutralizar y lo vemos justo con grupos como los Beatles. A mí me encantan los Beatles, pero el hecho de que sus canciones, sus obras discográficas se hayan vuelto una moda y únicamente se centren en la moda y no en el sentido, ni el mensaje, ni el ingrediente de transgresión cultural que tienen los Beatles, pues como que no va, no es. Y eso, tristemente, pues sucede con todas estas expresiones musicales que de cierta manera van a reflejar una inconformidad, un descontento, ¿no? El punk, reggae ya para ondas más locales, la cumbia, la salsa, incluso lo que es la norteña, la banda en su momento y de manera subterránea respondían a una cuestión que era su entorno. Es más, hasta el reggaetón, si ustedes escuchan el reggaetón under, que bueno, yo no he tenido la oportunidad de oír a profundidad, pero si logran por ahí rescatar esos proyectos que no forman parte del circuito comercial, es decir, que no son Bad Bunny, pues hay cuestiones muy interesantes, aunque no seamos adeptos a la música. El mismo baile representa ahí un reto a una moral que mantiene esta dominación. En su momento el rock and roll también jugó ese papel, pero ¿qué ocurre? Que bueno, tristemente el consumismo tiende a que eso llegue a banalizarse, a quedarse con lo superfluo. Y sí, a minimizar la calidad de lo que artísticamente te puedan ofrecer. Y bueno, aquí no quiero sonar como ningún santurrón, pero vean lo que se escucha en la radio, para mí no están lejos. Vean las tramas que nos ponen en las películas. Y no es que todo el tiempo estemos sujetos a música o a películas que nos pongan ahí un shock filosófico. ¿No? Tampoco no es para eso, pero sí no adormecer nuestras mentes, ¿vale? Entonces, bueno, como recomendación para desde la música acercarse a este tema, pues les invito a que escuchen cuando tengan tiempo la canción de Cuéntame otra vez, Ismael Serrano, es fantástica. Ahí más o menos tienen bien resumido lo que ocurre en los años 60. Menciona varios movimientos sociales. Es una canción muy bonita, cruda, sí, bastante cruda, pero muy bonita. Ahora, nos vamos hacia otro punto que llega a aparecer en el examen, que es la relación de América Latina con la Guerra Fría. Como ya les comentaba, América Latina va a formar parte de la zona de influencia de los Estados Unidos. Sí va a tener un crecimiento económico y social, aunque no integral, no los va a llevar como tal a que se volvieran las potencias, como coloquialmente se dice, porque al final la industria no dejó de ser una industria manufacturera y las economías latinoamericanas en su momento no dejaron de sostenerse de la exportación de sus materias primas. Es decir, no hubo una economía de transformación. Entonces, eso va a generar una dependencia para con los Estados Unidos. Y eso abrió canales para que este país interviniera en los asuntos internos de estas naciones y según sus intereses se aliara con las élites y provocara cambios de gobierno, dictaduras en donde hubo un nulo respeto a los derechos humanos de las personas y otras tantas barbaridades que, bueno, al haber público infantil, no voy a mencionar. Pero, en síntesis, es uno de los periodos más duros que históricamente va a enfrentar a América Latina, sobre todo en cuanto a atentar derechos humanos. Imagínense, en Argentina había un país en donde, perdón, fue un país en donde su dictadura militar, es decir, el ejército gobernó esa nación, llegó a torturar y a asesinar a un montón de chavos.
de tal manera que hubo una escuela de la Marina que era un centro de tortura. Incluso llegaban a secuestrar a los bebés y a los niños de las personas que se oponían a este gobierno para darlas en adopción. Y eso generó un movimiento social que se conoce como el movimiento de las Madres Plazas de Mayo, que fue una asociación de mujeres que no pararon en buscar qué pasó con sus hijos y bueno, y incluso con sus nietos. De hecho, ya se les llama abuelas de Plazas de Mayo, de la Plaza de Mayo. En el vecino Chile también hubo una de las mayores dictaduras, de las más brutales que hubo en América Latina, con un tal Augusto Pinochet, que fíjense, llegó a tal grado de represión y de censura que un estadio de fútbol soccer, que es de los más grandes del mundo, el de Santiago de Chile, que tiene una capacidad para 60,000 vatos, fuera ocupado como una cárcel política. Era como si el Estadio Azteca fuera utilizado como una prisión para aquellos que pensaban en contra del gobierno. Y no solamente como una prisión, sino como un centro de ejecuciones. O sea, ahí mismo los mataban. Y se dice que ocasionalmente el mismo dictador de manera personal torturaba a sus víctimas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Las demás? Todo bien. Vale, sale pues. Entonces, ¿qué vamos a ver posteriormente a esto? Bueno, hasta aquí ya agotamos esa parte. Recuerden que a partir de la crisis de los años 70 en ambos lados, tanto en el bloque oriental como en el bloque occidental, va a derivar en que el estado de bienestar va a entrar en decadencia. Eso va a ser aprovechado por grupos conservadores que planteaban que la mejor opción es que la economía del libre mercado se autorregulara, que el Estado no interviniera y que todo se fragmentara. Ahora sí que cada cual avanzara según el agua que llevara a su molino. Entonces eso generó que al interior de la sociedad se creara una individualización excesiva. A ti te haces a ti mismo, entonces valores como eficiencia, productividad, meritocracia, bueno, el mérito, talento, el ser el número uno, pues cada vez van a ser más frecuentes, más visibles. La gente no va a ver con buenos ojos el hecho de que se dieran becas a los sectores más favorables, que no se invirtiera en educación pública, en salud, y le van a empezar a dar el poder a grupos mucho más conservadores que van a apostarle a la inversión extranjera, a que el Estado no garantiza una educación calidad para todos, van a trabajar en contra de esta pues movilidad social que más o menos estaba dando. Van a vender empresas y entonces, voilà, tienen ahí el neoliberalismo. Consecuencia, durante los años 80 tenemos una depreciación, es decir, una disminución de la calidad de vida. Aumenta el desempleo, la economía informal, el narcotráfico, la pobreza, las bajas condiciones de trabajo, y en algunos casos esto va a tener un aparente y engañoso crecimiento económico. En otros más, como es el caso de nuestro país, la situación pues va a desmejorar bastante lo que ya está fregado.
Y no quiero citar a nuestro querido presidente, pero sí tiene razón una cosa. Desde hace 40 años y contando lo de su gobierno, la situación va a estar muy crítica, muy, muy, muy crítica. ¿Sale? Entonces ahí vamos a ver que el mismo Estado-nación va a entrar en decadencia, sobre todo cuando quien menos va a soportar esta crisis, porque tiene un sistema más rígido, va a ser el bloque del este. Entonces va a mover ahí el tablero, de tal modo que el líder soviético que va a entrar en 1984, un tal Mikhail Gorbachev, vea que la situación está bien complicada e intenta generar un par de reformas, la perestroika y las glasnost, para intentar aliviar la situación, pero pues desafortunadamente no va a ser así. Y en 1989 tenemos un evento que es la caída del muro de Berlín, que va a reflejar que la Unión Soviética ya, o por lo menos el bloque del este ya se está fragmentando. La Unión Soviética misma ya no se puede sostener por sí misma. La reunificación de Alemania en 1990 va a simbolizar que el bloque comunista ya no está dando para más. Y bueno, en el 91 pues tenemos la desintegración de la URSS. Paulatinamente todos estos países van a agarrar sistemas democráticos, economías de libre mercado y se van a ir integrando en bloques económicos regionales, que de cierto modo va a ser la base de la globalización. Y ahí pues tenemos también como un fuerte referente este adelanto tecnológico que va a permitir que la comunicación sea inmediata. Ahí estamos viendo la antesala de lo que ahora es lo cotidiano, ¿no? Solo que lo que está ahorita es mucho más potente que lo que vemos en los años 80 y en los principios de los años 90. Pero en lo que respecta a la desigualdad, pues bueno, está complicado, está complicado. Y la gente sí manifiesta un descontento, sí van a haber movimientos sociales, incluso por ahí el heavy metal es tomado como uno de ellos. Van a intentar haber alternancias, pero no tienen la capacidad transformadora que ocurrió en los 60. Y parece ser que el sistema aprendió la lección de esa década y de alguna manera tiene una serie de iniciativas que despolitiza a esos movimientos y los vuelve mercancías de consumo. Por eso vemos playeras como la Che Guevara, ¿no? Y eso a medida de que, bueno, nos meten a un sueño esta parte de lo aparente. Por ahí les voy a mandar un video que más o menos, pues explica la dinámica que estamos viviendo ahora, que es cada vez más angustiante. Así que no es ya gratis que bajo ese nivel de explotación y de consumo, no solamente de los recursos materiales, sino de los humanos, aparezcan en los 80s broncas como el cambio climático, que es lo que vimos en geografía, em, en el caso, por ejemplo, de la salud, aumentan los suicidios, aumenta la desesperanza y otra vez se toman paliativos, ¿no? Digamos, desconecta lo estructural, lo colectivo de eh, esos males y se individualiza. Ah, estos males que cambia de chip, hermano. Decrétalo, vibra alto, esfuérzate y vas a ver que las cosas van a dar. Y pues no, o sea, no es así. Incluso ahorita pues estamos viviendo esto, ¿no? Por acá pues intenta poner su granito de arena para más o menos hacer más justa la balanza, más equilibrada, pero terminantemente no es así. A lo mejor por ahí saben de historias que pues quieren entrar a la UNAM, pero no tienen ni para pagar el examen. Ni siquiera un dispositivo que les permite estudiar gratuitamente a través del material que se maneja en Internet y los videos de YouTube. Y no son pocos, ¿eh? No es por flojera. O que tienen un ritmo de vida tan acelerado, compromisos tan abultados,
que tampoco tienen tiempo como para estudiar como se debe. Y entonces eso, ante el examen, pues representa una desventaja frente a quienes sí tienen ese soporte. La culpa no es de los que tengan esas ventajas, sino de estos problemas estructurales. ¿Y qué sucede? Que se individualiza. Ah, no quedaste, eres flojo. Ah, no quedaste, es que no le echaste ganas. Ah, no quedaste, bla, bla, bla. Porque mucho también tiene que ver la deficiencia de nuestro sistema educativo en el cual ustedes no tienen la culpa. Y sí, también lanzo mi pedrada hacia el sistema de valores que nos rige, que es, hay un péndulo medio alocado, ¿no? Porque estamos en la onda del sobreesfuerzo, pero pues también andamos ahí muy metidos con nada para mañana. Por eso, bueno, me da cierta molestia y tristeza el hecho de que se lancen propuestas como las de su servidor y no se les tome con compromisos como, pues no sé, dispararse en el pie, ¿no? No querer aprovechar lo que hay, pero bueno, cada quien tiene su ritmo de aprendizaje y los contextos varían, ¿vale? Pero al final, bueno, ahora sí que la hacha pasa por todos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nones? Bueno, entonces, vámonos con un punto que me falta por tocar. Creo que sí, está, sí hay chance. Que es la descolonización de Asia y África. Así, aquí sí quiero tener un poquito más por las preguntas específicas que llegan a ver, sobre todo para la gente de Área 3, porque es un proceso bien interesante y porque sí hay que prestar varia atención debido a que no se va a dar de manera homogénea. Ahora sí que van a haber casos un tanto específicos. ¿Sale? Entonces, ¿qué me plantean en este último ratito de clase? Ver cuáles fueron las condiciones que conlleva la descolonización de Asia y África, que ustedes sepan el porqué de las cosas, vincularlo con los cambios que van a darse durante la Guerra Fría. Ahora sí que nos vamos de lo general a lo particular. Estamos como en las películas, ¿no? Mientras tanto, mientras se da la Guerra Fría, vamos a ver este escenario y también conectarlo con lo que estamos viviendo ahora. ¿Sale? Entonces, para que no les digan, que no les cuenten, la descolonización se refiere a un proceso en el cual los territorios sometidos a poderes coloniales, es decir, que no son, eh, que no tienen una autonomía y que están sujetos a un país ajeno, pues van a llevar a cabo su proceso de liberación. ¿Y esto qué implica? Suprimir toda dependencia política, económica, social y cultural con esos agentes dominantes, ¿no? Con esas naciones. Algo así, para que se den una idea, con lo que pasó en México cuando eran de España, con la madre patria, con la corona española. ¿Sale? Solo que, bueno, ya vimos que son contextos distintos. Este proceso de descolonización va a darse prácticamente en dos épocas. La primera después de la Gran Guerra, es decir, entre 1919 y 1939, ahí es donde empieza más o menos esta merequetengue, pero ya de manera masiva, como si fuera oferta del, ¿cómo llaman ahora? Black Friday. No, ese es en Estados Unidos, aquí en México se me fue el nombre. ¿Cómo le llaman a esta época en donde hay supuestas ofertas que valen mucho la pena, que al final no, y que todo el mundo anda abarrotando los centros comerciales? Ah, el Buen ¿El Fin. Buen Fin? Sí, ya me acuerdo del Buen Fin. Hagan de cuenta que es barata de Buen Fin después de 1955. Todos se andan ahí independizando. Ahora, acá les van a hacer la causa. El ocaso de Europa como poder central del mundo. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial,
no les fue tan chido. El surgimiento de movimientos nacionalistas y de liberación popular, es decir, van a haber por ahí organizaciones que andan diciendo, compadre, pues, ¿por qué tenemos que andar ahí agachones con este blanquito? Hay que labrarnos nuestro propio destino, somos una cosa aparte. Por otra cuestión, pues sí, también la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética genera un margen de acción ante estos movimientos. O sea, andan un poquito distraídos. Y no menos relevante, la conformación de las Naciones Unidas, que va a ser una organización internacional que va a dar pie a un nuevo orden mundial y que de cierta manera ve con buenos ojos que estos países tengan su independencia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahorita los casos más representativos. El primero de ellos es la India, con Mahatma Gandhi. La India era la colonia más importante del imperio inglés. Y los movimientos de independencia se van a gestar a principios del siglo XX. Solamente que al principio no les va a ir nada bien. Van a aprovechar que Inglaterra, aunque gana la Segunda Guerra Mundial, no está tan fuerte, para generar un movimiento que va a plantear algo distinto, la no violencia, la presión a través del pacifismo, y es ahí en donde agarra notoriedad Mahatma Gandhi. No de tal manera que a través de la presión pública, Inglaterra se va a ver con malos ojos si no le daba la independencia a ese país. Entonces, después de mucha paciencia, de algunos años y de ingeniárselas de todas a todas, los indios logran en 1947 su independencia. Aunque no crean que es un final feliz tipo Disney, porque las broncas internas del país, la todavía influencia de el Imperio Británico y sobre todo las diferencias religiosas, estamos hablando de el segundo país más poblado del mundo, ya desde esa época, imagínense, es un chorro y quién sabe cuántas culturas haya por ahí. La falta de canales de comunicación no violentos, fíjense qué paradoja, pues derivó a que una parte de la India, que hoy es Pakistán, plantee su independencia y eso genera tensiones internas. Eso más el retraso tecnológico, pues llevó a que los indios durante mucho tiempo no la pasen bien. Como que ahorita quieren mejorar, pero no han llegado a un nivel socioeconómico favorable. Muy a pesar de que la India ha crecido económicamente mucho en los últimos años, pero socialmente está fea, ya se mueren de pico, ¿sale? Y siguen habiendo conflictos internos entre las distintas culturas, ¿vale? ¿Dudas con la India? Aquí tienen que identificar a los líderes, porque eso les llegan a preguntar. Vámonos con Israel. Israel no es una independencia como tal, más bien es un estado artificial que se crea a partir de dos intereses. La primera de algunas potencias occidentales como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, de evitar que toda esa región que es el Medio Oriente y que tiene por común denominador una religión musulmana, se una. Y la razón, pues bueno, ahí hay un montón de petróleo, entonces si se hace un país más o menos grandote, imagínense que abarque desde Siria hasta Egipto, pasando por Irán e Irak, lo que antiguamente fue el Imperio Árabe, pues la cosa está cañona. Esos cuates no van a ser tan vulnerables como para imponer nuestras negociaciones. No van a abaratar el petróleo y además es una zona geoestratégica muy importante. No da gratis desde la época de los griegos y es más desde los babilonios y los egipcios. Muy, muy atrás se planteaba dominar esa región. Ahí controlas el comercio de 3 continentes. ¿Sale? Entonces, bueno, aprovechando el segundo motivo, que es la presión de grupos judíos, mayoritariamente europeos, que no se sienten a gusto en sus respectivos países y que quieren una nación en Tierra Santa, porque supuestamente la Biblia, Dios les dio ese lugar, aunque bueno, ya llevan como 2000 años de no estar ahí, un poquito más.
Entonces, eso lo van a aprovechar Occidente para crear un estado que fragmentara la región. Y si de por sí siempre ha sido muy volátil esa parte del mundo, con esta lucha de dos religiones que durante gran parte de la historia habían tenido más o menos una relación de coexistencia, ahora se están agarrando el chongo. Y no solamente eso, Israel, apoyado por Occidente, ha derivado a que paulatinamente se comienza a apropiar de los territorios de los vecinos, dando como resultado que Palestina, que es esta población de religión musulmana que ahí habitaban desde tiempos inmemoriales, pues cada vez quedaba más chiquito. Es como si ustedes vivían en su casa y de pronto llegara un fulano y les dijera, ay, ¿qué crees? Ya que viví hace 40 años y solo por eso va a hacer esto mío y tú te vas. Ok, no te vas, te quedas ahí, en la azotehuala, en un espacio bien chiquitito. No sé ustedes, pero yo me molestaría bastante. Sale, y bueno, ya a partir de ahí, pues los conflictos no cesan. Ok, ¿dudas con la creación del Estado de Israel? No, ya casi acabamos, chicos. Nos vamos con la Revolución China, que bueno, es un proceso que comienza en 1911, cuando los chinos están hasta el copete de la intervención de los europeos y se genera un movimiento nacionalista liderado por Sun Yat-sen, un médico por cierto, para abolir el imperio, sacar a los extranjeros y bueno, dar chance a que los chinos sean dueños de su propio destino. Sin embargo, el grupo político que lidera esta fase de la revolución, que es el Kuomintang, se va a dividir en dos. Uno que va a mantener ese nombre, que va a estar liderado por Chiang Kai-shek, que se va a mantener dentro del nacionalismo, pero que va a adoptar un modelo político parecido a Occidente, es decir, una república democrática, burguesa, que va a mantener muchas de las desigualdades que originaron la revolución. Y por la otra tenemos campesinos comunistas liderados por Mao Zedong que plantean una mejor justicia social. O mejor dicho, implementar la famosa dictadura del proletariado. Entonces, se da la guerra civil en 1925, se están agarrando del chongo y eso va a ser aprovechado por los japoneses que siempre han querido dominar a los chinos, bueno, ahorita ya no, y dudo que lo hagan. Pero bueno, ahí van a aprovechar, van a invadirlos, van a crear el norte de China en una región que se llama Manchuria, un estado títere, es decir, gobernado indirectamente por ellos, que se va a llamar Manchukuo, y desde ahí van a intentar invadir el resto de China. Eso va a crear una especie de paz entre los nacionalistas y los comunistas, que se van a aliar para sacar a los japoneses. Los logran sacar en el 45. Pero del 45 al 49 se siguen agarrando del chongo. Hasta que en el 49, en los ejércitos comunistas mejor curtidos, mejor organizados, aunque en cuanto a equipo tienen menor calidad, van a correr a los nacionalistas, quienes van a refugiarse a Taiwán. Por eso Taiwán no existe, porque es, digamos, el regalo de consolación que Occidente le dio a su aliado Chiang Kai-shek. Y por eso ahorita tenemos un conflicto en el Oriente Extremo, porque la China comunista, que ahorita está bien poderosa, no reconoce a esa otra China. Como ahorita esa otra China está respaldada por los Estados Unidos, pues las cosas están calientes. ¿Sale? Pero bueno, tenemos un periodo de consolidación de la República China que va del 49 al 56, y desde ahí hay una serie de políticas bastante extremistas que intentan implementar un estado obrero en China que, bueno, no le sale tan bien. Va a morir mucha gente por esas medidas. Pero al final van a aprovechar en los años 70 una serie de reformas que va a permitir que empresas extranjeras se instalen en China y los chinos son muy inteligentes, van a empezar a copiar los esquemas de producción que traen esas empresas y paulatinamente sustituirlas por los suyos. Y tarán,
el ascenso de China comienza a aparecer otra vez bajita la mano en los años 90 y bueno, ahí les combinó bastante la globalización. China es un caso muy interesante, ¿sale? Y difícil de entender, pero significativo para lo que estamos enfrentando ahora. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, último caso que vamos a ver, Sudáfrica. Sudáfrica había sido durante mucho tiempo una colonia británica que paulatinamente se fue expandiendo a medida que conquistaron territorios sojuzgados por holandeses y alemanes. Sudáfrica va a tener un sistema que va a dividir a la población negra de la población blanca. La población blanca, que es menos de la cuarta parte de la demografía total de los sudafricanos, va a mantener todos sus privilegios, mientras que los negritos, que son la mayoría, van a estar viviendo marginados. A esa serie de políticas que el Estado va a respaldar y que va a afianzar el racismo y la discriminación se va a llamar apartheid. Pues contra eso se va a levantar primero en armas un tal Nelson Mandela al mando del Congreso Nacional Africano y ya después de que lo metieron al bote, cambia de estrategia. También va a organizar una serie de acciones no violentas para presionar a la partida. Él se va a tardar un poquito más porque solamente es hasta fines de los ochentas cuando logra derogar el apartheid. De alguna manera intenta estabilizar Sudáfrica, aunque Sudáfrica pende de un hilo. Debemos de saber qué va a pasar después, sobre todo por la escasez del agua que está viendo por allá. Y él, después de 31 años en el bote, es liberado y paulatinamente gana la presidencia de ese país. Entonces vamos que incluso después de su emancipación, algunos países colonialistas como Inglaterra, Francia, van a mantener una cierta influencia sobre los gobiernos de esas naciones. O sea que estamos hablando que la independencia de esas antiguas colonias, pues no va a ser real sino hasta un poquito después, y en algunos casos todavía no se ha consolidado, porque tristemente va a darse un proceso en el que las premisas bajo las cuales se fundan estos estados modernos, pues no cuajan con la realidad, no cuadran, perdón, con la realidad de esos países, y eso deriva en guerras civiles. Guerras civiles que tristemente mantienen en el atraso y en la precariedad a esa zona del mundo que materialmente es muy rica, muy rica, pero que incluso en los discursos de historia que llegamos a aprender en las escuelas, pues sencillamente no aparecen en el mapa. África, por ejemplo, no, no aparece en el mapa, salvo este caso. Y si acaso los egipcios. Pero fuera de eso, no conocemos de África. Y África es una zona que es sumamente interesante, tanto históricamente como incluso con esta parte de la filosofía. Ahorita que ando un poquito estudiando esa cuestión para el curso de filosofía que estoy dando en el bachillerato, estoy con la boca abierta del pensamiento filosófico africano. Por ahí hay un concepto que me tiene maravillado, que se llama Ubuntu. Luego les cuento de qué se trata, pero incluso hasta tiene por ahí un cierto parecido con el anarquismo. Y está muy padre el Ubuntu ahí, se los expliquen. Y eso reconozco que solamente es una visión por encimita de lo que culturalmente África puede llegar a ofrecer. Entonces, tristemente aquí también estamos viendo que entre los saberes hay una discriminación. Analicen incluso cómo se ha llevado a cabo este curso de historia. No hay una paridad en cuanto a importancia de zonas como América Latina, Asia y África. Ellos siempre se han quedado al margen. La historia, y aquí, bueno, me da culpa, porque al final eso es lo que plantea el examen y lo que vienen los programas de estudio, pero la historia siempre es en relación a Europa Occidental y los Estados Unidos, en donde se han desarrollado la mayoría de las clases de historia, temas europeos. Y ojo, no con esto estoy negando esa parte, porque al final América Latina es Occidente también, ni modo, no podemos negar esa cuestión,
pero sí se generan mecanismos intelectuales que hacen que nosotros sigamos de agachones. Los problemas de identidad que tenemos en la actualidad justo responden a esa dinámica. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto a Sudáfrica. Aquí vemos un mapa en donde se da el caso de la independencia del resto de los países de África y Asia. Es un curso que incluso estaría padre dar. Yo no, todavía me falta mucho por aprender para aventarlo, pero sí, de algún modo les mando esto y se los enseño para que vean que la historia es mucho más rica y compleja de lo que aparenta, ¿no? Y bueno, también para defenderse del examen, porque por ahí luego llegan preguntas que sí están medio manchadas porque son muy precisas, no porque realmente fueran complicadas. ¿Sale? Y bueno, ya para cerrar esta parte, tenemos el movimiento de los países no alienados, que ya les había comentado, que es esta iniciativa que van a llevar a cabo naciones que después de la Segunda Guerra Mundial van a lograr su independencia y que de alguna manera quieren tomar distancia de este conflicto indirecto que se está dando entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, para ello, ellos forman un movimiento que va a ser conocido también como el Tercer Mundo, que se va a institucionalizar en la conferencia de Bandung, que va a llevar consigo no nada más esta declaración de, güey, ese no es nuestro problema, sino también se intenta como cooperar entre ellos, buscar un orden alterno más justo, porque tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos hay relaciones de dominación, de sometimientos, como otro cauce muy distante a lo que es el imperialismo, ¿sale? Entonces ellos buscan zafarse, ven que son países que tienen recursos, población, y bueno, ¿por qué no cooperar? Sin embargo, cómo se mueven las políticas internacionales, sobre todo de Occidente, y los propios problemas internos de estas naciones, su bajo desarrollo industrial, pues hacen que fracasen, porque al final el hecho de que no estén a la altura de Occidente o no tengan las condiciones para en friega actualizarse, por así decirlo, pues se orilla a lo mismo de siempre, ¿no? Que desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de ver en geografía, en vivo y a todo color, ¿no? Que es este intercambio de, sí, yo llevo mis empresas para inyectarte capital y tú me vendes materias primas. O sea, relaciones que no son justas y que tristemente es uno de los medios por los cuales se articula la economía mundial actual. O sea, vean cómo son los vínculos que tiene México con Estados Unidos y con otros países, ¿no? Hay un abuso total. Y eso que andamos en la globalización. Y el Estado mexicano no tiene interés en generar una autonomía. Por ejemplo, le debería de invertir más a la educación, debería de invertir más a desarrollo científico, a la cultura, ¿no? Que, es lo que son las bases para paulatinamente mejorar nuestra capacidad industrial. O hacer algo distinto, ¿no? Porque también con eso de la sobreexplotación de los medios naturales nos estamos yendo al carajo. Pero no está sucediendo. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Que se generan nuevos vínculos de dependencia. Toco eso pues para ligar lo que íbamos a ver en Geo, que desafortunadamente pues ya no hubo, con esta parte final de historia, ¿sale? Y nada más para acabar, les paso algunas reflexiones que me parecen muy valiosas de gente que está cuestionándose estas relaciones de dominación, que no se está comprando esta promesa de progreso de Occidente, o que busca alternativas, ¿sale? Y bueno, si quieren checar un poquito más esto, ahí bajándose la presentación, hay bastantes recursos. Chicos que van a relaciones internacionales, filosofía, pedagogía y demás, es eh, indispensable que se lean Los Condenados de la Tierra. Es una perspectiva muy distinta, ¿vale? Que bueno, también ayuda a entender un poquito esto. Si
vinculan la parte de la música con historia, bueno, aquí hay algunas recomendaciones musicales que van a... Ay, perdón, se me fue. Bueno, ahí en la presentación final hay canciones que conectan un poco con este proceso, particularmente la de Tijuana no es muy buena, entonces, bueno, hay herramientas suficientes para que ustedes tengan bien asentado este contenido. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho su atención, su resistencia. Con esto damos por finalizado lo que es la parte de historia universal. Y bueno, pues quedaría pendiente lo que falta en cuanto a contenidos de literatura, de historia de México, que no es mucho ya. Ya estamos en la última parte, así es que yo entiendo que ya para estas épocas hay señales de agotamiento, pero traten de dosificarse para estar al 100 para que puedan aprovechar estas últimas semanas y estén lo mejor preparadas posibles para el examen. Que aviéntense a tomar el micrófono, ¿sale? No, no se queden solamente calladitas, ¿va? Sharon, ¿cómo te sentiste en la clase? Ya se durmió, profe. Ah, bueno, ya, con eso fue todo. Muy bien, bueno, andaba cansadita. Vale, Sí, pues para. bien, les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.